La historia de Lucifer y Miguel presenta uno de los misterios más profundos en el reino espiritual, un choque de poder angelical inigualable y una lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Lucifer y Michael, que alguna vez fueron dos de los seres más poderosos del cielo, encarnaron propósitos y destinos contrastantes. Lucifer, una vez conocido como la estrella de la mañana y favorecido por su belleza y sabiduría, quedó consumido por la ambición y finalmente se rebeló contra el orden divino. En marcada oposición estaba Miguel, el arcángel de Dios, un defensor inquebrantable del cielo que dirigió los ejércitos angelicales de Dios. Su confrontación no es solo una historia de rebelión y lealtad, sino una profunda lección sobre las consecuencias del orgullo y el poder de la humildad. Esta batalla es más que una lucha por el poder, es un choque que representa valores y opciones espirituales fundamentales. La decisión de Lucifer de rebelarse refleja el atractivo de la gloria propia y el deseo de ponerse por encima de todo, incluso por encima de Dios. Mientras tanto, el compromiso de Michael de luchar por el cielo ilustra la fuerza que se obtiene al cumplir un propósito más allá de uno mismo, erigirse como un pilar de rectitud y lealtad inquebrantable. El conflicto entre Lucifer y Miguel continúa cautivando a los creyentes, sirviendo como una advertencia y un llamado a abrazar la humildad, la lealtad y la fidelidad frente a la tentación. Hoy exploraremos esta batalla celestial, las fuerzas que impulsaron a Lucifer a rebelarse, la fuerza que permitió a Michael prevalecer y las verdades eternas reveladas en esta confrontación épica. Profundicemos en las motivaciones, el poder y las consecuencias del mayor conflicto del cielo, una historia que resuena por toda la eternidad. La historia de Lucifer es una de las más complejas y aleccionadoras de las Escrituras, comenzando con una posición de incomparable belleza, favor y autoridad en el cielo. Descrito en Isaías 14:12 como la estrella de la mañana o el hijo de la aurora, Lucifer fue creado como uno de los seres más radiantes y sabios, un ser creado para reflejar la gloria de Dios. Su nombre, que significa portador de luz o el que brilla, significa su alguna vez honrado papel en el cielo como una criatura de inmensa luz y brillo. Lucifer estaba dotado de sabiduría y esplendor, distinguiéndose de otros ángeles por su belleza y su proximidad a la presencia divina de Dios. Creado para adorar y exaltar a Dios, la existencia de Lucifer se definió inicialmente por la pureza, el favor y un propósito elevado, servir como reflejo de la gloria de Dios en el cielo. Sin embargo, el corazón de Lucifer comenzó a cambiar mientras admiraba su propia belleza y poder, llenándose poco a poco de orgullo. Los mismos dones de sabiduría y resplandor destinados a honrar a Dios se convirtieron en la fuente de la autoexaltación de Lucifer. Isaías 14, 13-14 proporciona una idea del descenso interno de Lucifer, revelando su audaz ambición: ascenderé a los cielos, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me haré semejante al Altísimo. En estas declaraciones, el deseo de Lucifer de elevarse queda al descubierto. Esta declaración no fue solo un deseo de independencia, fue un desafío directo a la supremacía y autoridad de Dios. Lucifer no solo quería estar cerca de Dios sino ser como Dios, buscando la igualdad con el Creador en lugar de un lugar de reverencia y sumisión. Lo que comenzó como una silenciosa admiración por su propio poder y belleza se convirtió en una ambición devoradora. Lucifer ya no estaba contento con su exaltada posición, deseaba la máxima autoridad. Este cambio marcó el comienzo de su caída en desgracia. Ya no veía sus dones como herramientas para la adoración sino como bienes que le daban derecho a más. Su enfoque interno pasó de reflejar la gloria de Dios a buscar la gloria para sí mismo. La ambición de Lucifer se convirtió en una fuerza propia, que eclipsó su propósito original y lo llevó a la rebelión. Su corazón se llenó de un sentimiento de derecho y deseo de gobernar, viéndose capaz de tener un poder mayor que el que Dios le había otorgado. La decisión de Lucifer de seguir su propio camino en lugar del plan de Dios refleja la naturaleza del orgullo y su poder destructivo. Su ambición egocéntrica transformó su reverencia en rivalidad, lo que lo impulsó a reunir otros ángeles que compartieran su deseo de autonomía y poder. Esta rebelión no fue un acto impulsivo sino una elección cuidadosamente considerada para colocarse por encima de su Creador.
La ambición de Lucifer lo convirtió de una criatura de luz en un ser de oscuridad, separado para siempre del propósito para el que fue creado. Su historia es un poderoso recordatorio de cómo el orgullo puede distorsionar incluso a los seres más puros, llevándolos de un camino de honor a uno de rebelión y separación de Dios. El orgullo de Lucifer marcó el comienzo de la primera y más trascendental rebelión en toda la creación. Impulsado por el deseo de ascender más allá de los límites de su propósito, reunió a otros ángeles que compartían su ambición y los reunió con promesas de independencia y un nuevo orden. Estos ángeles, cautivados por la visión de autogobierno y grandeza de Lucifer, se convirtieron en los primeros seguidores de lo que más tarde se llamaría una rebelión celestial. Lo que comenzó como un deseo personal de supremacía se convirtió en una insurrección colectiva cuando Lucifer persuadió a sus seguidores a cuestionar la autoridad de Dios y unirse a él en su búsqueda de poder. Esta rebelión no fue solo un momento fugaz de descontento, fue un esfuerzo deliberado y calculado para derribar el orden divino del cielo. Las acciones de Lucifer representan un rechazo fundamental de la autoridad de Dios, un intento de anteponer su propia voluntad a la del Creador. Su creencia de que podría establecer un nuevo orden bajo su liderazgo refleja el peligro del orgullo, como distorsiona el sentido de propósito y de derecho de uno. Las intenciones de Lucifer ya no eran servir sino gobernar, impulsado por la convicción de que podía gobernar la creación en sus propios términos. Su ambición se transformó en desafío, y Lucifer imaginó un cielo donde él, en lugar de Dios, se sentaría en el trono. Este acto de autoexaltación, de buscar reemplazar a Dios mismo, marca el núcleo del pecado de Lucifer y subraya la naturaleza destructiva del orgullo y el egocentrismo. La rebelión puso en movimiento el cielo, creando una división entre quienes permanecieron leales a Dios y quienes siguieron a Lucifer. Este no fue un pequeño desacuerdo sino una amenaza fundamental a la armonía del cielo. La influencia de Lucifer convirtió su admiración por sí mismo en un ataque a la autoridad divina de Dios, y el cielo no podía tolerar semejante perturbación. Estaba en juego la estructura misma del orden divino y el choque se hizo inevitable. Esta rebelión provocó una guerra en el cielo, donde la lealtad a Dios y la lealtad a Lucifer se convirtieron en fuerzas opuestas. Fue una confrontación que determinaría el destino del cielo y repercutiría en toda la creación. La ambición de Lucifer, que alguna vez fue la fuente de su gloria, se convirtió en la causa de su caída. El portador de luz se transformó en Satanás, el adversario, alterando para siempre su identidad y propósito. Su deseo de autonomía lo llevó a ser expulsado del cielo, separado de la presencia de Dios y despojado de su antigua gloria. Esta transformación no fue simplemente una expulsión física sino un cambio espiritual. Lucifer, que alguna vez fue un ser de luz, ahora fue arrojado a la oscuridad, encarnando la misma oposición a la voluntad de Dios para la que una vez fue creado para glorificar. La rebelión no solo marcó su caída, sino que estableció a Satanás como el perpetuo adversario del propósito de Dios y un símbolo de lo que sucede cuando la creación se vuelve contra su creador. La historia de Lucifer es un poderoso recordatorio de los peligros del orgullo y la ambición egocéntrica. Su rebelión ilustra el camino destructivo que comienza con la autoexaltación, lo que lleva a la separación del propósito original y, en última instancia, de Dios. Las consecuencias de su desafío resuenan en toda la creación, simbolizando la eterna división entre las fuerzas del bien y del mal. La elección de Lucifer sirve como advertencia, mostrando que el orgullo, cuando no se controla, puede llevar incluso a los seres más exaltados a la ruina, transformando para siempre al portador de luz en un adversario de todo lo que es santo y verdadero. En marcado contraste con la orgullosa ambición de Lucifer, el arcángel Miguel se mantuvo como un modelo de humildad, lealtad y devoción inquebrantable al propósito de Dios. Mientras el corazón de Lucifer se volvía hacia la exaltación propia, Miguel permaneció arraigado en su dedicación a Dios, encarnando el significado de su nombre, ¿quién como Dios? Este nombre refleja la misión fundamental de Michael, servir, honrar y defender a Dios, manteniendo el orden divino con absoluta fidelidad. A diferencia de Lucifer, Michael no albergaba ningún deseo de poder o gloria personal,
reconoció la grandeza de Dios y se vio a sí mismo como servidor de esa grandeza. Su papel no fue impulsado por el interés propio sino por un profundo compromiso con la santidad del cielo, lo que lo hacía especialmente apto para contrarrestar el espíritu rebelde de Lucifer. Como líder de los ejércitos celestiales de Dios, Miguel poseía no solo la autoridad para mandar sino también el coraje y la fuerza para enfrentar cualquier amenaza a la armonía del cielo. Descrito en las Escrituras como el principal guerrero y protector del pueblo de Dios, Miguel es más que un simple ángel, él es la encarnación de la justicia y la rectitud divinas. Su lealtad a Dios va acompañada de su dedicación a preservar la paz y el orden en los reinos celestiales. En Apocalipsis 12, 7-9, se representa a Miguel liderando los ejércitos del cielo contra Lucifer, quien para entonces se había transformado en Satanás. Esta representación revela el papel de Miguel como el máximo defensor, dispuesto a enfrentarse incluso a los seres angelicales más elevados cuando se desvían de la voluntad de Dios. La determinación y la humildad de Michael son lo que realmente lo distinguen. Si bien la ambición de Lucifer lo llevó a reunir seguidores e intentar un golpe contra Dios, la humildad de Michael lo mantuvo enfocado en el propósito de Dios. No buscó autoridad ni poder por sí mismo, ni vaciló en su misión de proteger el trono de Dios. En cambio, la fuerza de Michael provino de su alineación con la voluntad de Dios, su sentido del deber impulsado por una justicia que reflejaba la naturaleza misma del cielo. Esta pureza de propósito le dio una resolución inquebrantable, que le permitió mantenerse firme frente al desafío de Lucifer, sin verse contaminado por el orgullo o el interés propio. La posición de Miguel como principal guerrero del cielo significa su lugar especial en el orden de Dios. A diferencia de Lucifer, cuya belleza y sabiduría lo llevaron por un camino de autoglorificación, el poder de Miguel era un medio para servir a Dios y su autoridad se basaba en la humildad. Su voluntad de proteger el cielo, incluso a un gran costo personal, revela un espíritu enteramente dedicado a la gloria de Dios. En Miguel, vemos un modelo de servicio y fuerza combinados, una figura que ejerce un poder inmenso pero permanece completamente sometido a la autoridad de Dios. Este equilibrio de poder y humildad convirtió a Michael en una fuerza imparable para el bien, capaz de enfrentar la rebelión de Lucifer con justicia y compasión. La batalla entre Miguel y Lucifer representa más que un simple choque de poder angelical, es una profunda demostración de convicción espiritual y lealtad al propósito de Dios. La resolución de Miguel no era simplemente derrotar a Lucifer sino defender la santidad de la creación de Dios y garantizar que el cielo siguiera siendo un lugar de orden, paz y adoración. Su oposición a la rebelión de Lucifer simboliza la victoria de la humildad y la rectitud sobre el orgullo y la autoexaltación, un testimonio de la fuerza que proviene de alinear el corazón con la voluntad de Dios. Mientras Lucifer caía en desgracia en su búsqueda de poder, Michael fue elevado como protector y guerrero del cielo, y su lealtad y humildad aseguraron su lugar como el máximo defensor del reino de Dios. En el papel de Miguel como arcángel que dirigió las fuerzas del cielo, somos testigos del triunfo de la humildad sobre la arrogancia, de la dedicación sobre la ambición. Su ejemplo sirve como un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en exaltarse a uno mismo sino en someterse a un propósito mayor que el propio. La lealtad inquebrantable de Michael al orden de Dios lo estableció como una figura central en la defensa del cielo contra la rebelión, convirtiéndolo en un símbolo de la justicia divina y el máximo guardián de la santidad de Dios. El papel de Miguel como arcángel se definió no solo por su poder, sino también por su compromiso inquebrantable con el propósito y el orden divino de Dios. En el cielo, fue un guerrero de convicciones incomparables, dedicado a defender la justicia, la armonía y la rectitud. Su deber se extendía más allá del campo de batalla, era el guardián del cielo, un protector del reino de Dios, encargado de mantener la santidad del cielo. Apocalipsis 12, 7-8 ilustra vívidamente este papel, entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pero él no fue lo suficientemente fuerte y perdieron su lugar en el cielo.
Esta batalla cósmica, si bien retratada como una confrontación entre ejércitos, fue fundamentalmente una lucha de convicción espiritual y lealtad. Fue una batalla de ideales, la lealtad de Michael a Dios versus la rebelión de Lucifer. A diferencia de Lucifer, cuyo poder surgió de la ambición y el orgullo, la fuerza de Miguel estaba arraigada en la humildad y una firme alineación con la voluntad de Dios. Esta pureza de propósito convirtió a Michael en una fuerza imparable en el ámbito espiritual. No buscó la victoria por gloria personal, ni luchó por deseo de dominar. Más bien, el compromiso de Miguel era proteger la armonía del cielo y garantizar que el gobierno de Dios permaneciera indiscutible. Su papel como defensor del cielo fue una expresión de dedicación desinteresada, ya que voluntariamente tomó las armas no para beneficio personal sino para preservar el orden divino. En Michael, vemos una encarnación de la verdadera fuerza, el tipo de fuerza que proviene de la humildad y la devoción a un propósito más allá de uno mismo. Esta batalla entre Miguel y Lucifer, a menudo denominada la guerra en el cielo, fue más que un conflicto físico, fue una profunda contienda espiritual. La oposición de Miguel a Lucifer estaba arraigada en un profundo sentido del deber hacia la justicia de Dios, mientras que la rebelión de Lucifer representaba la corrupción de la ambición y el orgullo. De esta manera, el choque simboliza una lucha más profunda entre el bien y el mal, el orden y el caos, la humildad y el orgullo. La victoria de Miguel sobre Lucifer y sus seguidores no fue simplemente una victoria en el campo de batalla, fue un triunfo de la lealtad, la integridad y la fe inquebrantable. El éxito de Michael demostró que el verdadero poder no proviene de la autoexaltación sino de la obediencia a un llamamiento superior. El compromiso de Miguel con su misión divina fue un reflejo de su humildad, ya que no luchó por sí mismo sino para honrar y defender la creación de Dios. Su victoria no estuvo marcada por el orgullo personal, más bien, fue un reconocimiento de la autoridad y la justicia de Dios. El papel de Miguel al expulsar a Lucifer del cielo sirvió como un poderoso testimonio de la fortaleza que se encuentra en la fidelidad y la sumisión a la voluntad de Dios. A diferencia de Lucifer, que buscaba elevarse, Miguel permaneció arraigado en su deber para con la armonía del cielo y el propósito de Dios. Esta diferencia resalta un principio espiritual clave, que la forma más verdadera de fortaleza se encuentra en servir a una causa mayor que uno mismo, en la humildad, la lealtad y el deseo de defender lo que es justo. El resultado de la batalla solidificó aún más el lugar de Miguel como el principal guerrero del cielo, el máximo protector del trono de Dios. Su triunfo sobre Lucifer reforzó el orden del cielo, mostrando que la rebelión contra la autoridad de Dios no puede prevalecer. La victoria de Michael hizo más que expulsar a Lucifer, reafirmó la santidad e inviolabilidad del cielo, estableciendo que el reino de Dios no sería amenazado por ambiciones orgullosas. En Miguel vemos un modelo de servicio desinteresado, un ser cuya fuerza no se magnifica por la ambición personal sino por la devoción a la verdad divina. Por lo tanto, la victoria de Miguel en la guerra en el cielo no fue simplemente un triunfo del bien sobre el mal, sino un testimonio del poder de la humildad y la obediencia. Su papel como defensor de Dios es un recordatorio de que el poder duradero no proviene del deseo de gobernar sino del compromiso de servir. A través de sus acciones, Michael revela que la verdadera autoridad se gana a través de la lealtad y que la verdadera fuerza es inseparable de un corazón alineado con el propósito de Dios. En este conflicto celestial, el triunfo de Miguel encarna la esencia de lo que significa ser un guerrero servidor, proteger con la fuerza derivada de la fe y permanecer firme frente a la rebelión. Su victoria sobre Lucifer sigue siendo una poderosa lección en el ámbito espiritual, demostrando que, al final, la lealtad, la humildad y la dedicación a un propósito superior siempre superarán el orgullo y la ambición. La guerra entre Lucifer y Miguel fue un evento decisivo en el reino espiritual, una batalla de importancia cósmica que no solo reformó el cielo sino que también impactó a toda la creación. Este conflicto, a menudo denominado la guerra en el cielo, no fue simplemente una escaramuza de fuerzas sino una confrontación de ideales, un choque fundamental entre rebelión y lealtad, orgullo y humildad. Autoglorificación y obediencia divina.
Apocalipsis 12:9 captura la dramática conclusión de esta batalla celestial, al declarar, fue arrojado hacia abajo el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, el cual extravía al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Este versículo retrata vívidamente las consecuencias del conflicto, donde Lucifer, ahora llamado Satanás, y sus seguidores fueron expulsados del cielo, lo que marcó un cambio fundamental en el orden del reino espiritual. Lucifer, que alguna vez fue un ángel favorito conocido por su brillantez, belleza y alto prestigio, lideró una rebelión contra Dios, impulsado por un orgullo insaciable y un deseo de poder. Creía que podía ascender por encima de Dios y gobernar en su lugar, y en su ambición, reunió a otros ángeles que estaban igualmente influenciados por visiones de autogobierno y autonomía. Esta rebelión, sin embargo, fue más que un acto de desafío, fue un intento de derribar los fundamentos mismos del orden divino del cielo. El objetivo de Lucifer era perturbar la armonía del cielo mediante la introducción de un sistema basado en el interés propio y la ambición en lugar de la obediencia y la adoración. Su orgullo lo transformó de un portador de luz a una fuerza de oscuridad, provocando el primer conflicto verdadero en los cielos. En oposición a Lucifer estaba Miguel, el arcángel, que dirigió los ejércitos del cielo con fuerza, convicción y lealtad incomparables a Dios. El papel de Miguel como principal defensor del cielo fue un reflejo directo de su compromiso de defender la voluntad de Dios y mantener la santidad del orden divino. Miguel y sus ángeles no lucharon por deseo de poder, su motivación era proteger la pureza y la armonía del cielo, oponerse a una rebelión que amenazaba la esencia del reino de Dios. Esta batalla entre Miguel y Lucifer se convirtió en un símbolo de la lucha definitiva entre la justicia y la rebelión. Las fuerzas de Lucifer, a pesar de su poder y número, en última instancia no fueron rival para el poder de Miguel y las huestes celestiales, cuya fuerza estaba arraigada en su unidad con la voluntad de Dios. La batalla en el cielo no fue solo una confrontación física sino un conflicto espiritual decisivo con implicaciones de largo alcance. La guerra representó un ajuste de cuentas espiritual, un momento en el que cada ángel tuvo que elegir entre la lealtad al plan divino de Dios o el atractivo del autogobierno prometido por Lucifer. Esta división condujo a una batalla cósmica, una que determinaría la futura estructura de los cielos y establecería la autoridad de Dios como inquebrantable. La victoria de Miguel sobre Lucifer reafirmó que el orden del cielo no era simplemente un sistema sino una manifestación de la verdad y la justicia incuestionables de Dios. La expulsión de Lucifer y sus ángeles fue una poderosa demostración de que la rebelión contra Dios, por formidable que sea, no puede resistir frente a la justicia divina. El resultado de la guerra tuvo profundas consecuencias, tanto en el cielo como más allá. Con Lucifer y sus seguidores expulsados, el equilibrio de poder en el reino espiritual cambió permanentemente. Lucifer, despojado de su antigua gloria y desterrado de la presencia de Dios, se convirtió en Satanás, el adversario. Sus seguidores, ahora ángeles caídos, se convirtieron en agentes de las tinieblas, separados para siempre de la luz y la pureza del cielo. Su expulsión marcó no solo su derrota sino una transformación de su propósito, ya no eran parte del reino de Dios sino antagonistas de su voluntad, destinados a vagar por la tierra y engañar a la humanidad. Este destierro no fue simplemente un castigo sino una redefinición del papel de Lucifer, consolidando su posición como enemigo de la creación de Dios. La expulsión de Lucifer y sus ángeles del cielo sirvió como un crudo recordatorio de la naturaleza inquebrantable de la justicia de Dios. Estableció que el cielo es un reino de pureza y orden que no puede tolerar el orgullo, la ambición o el desafío. Este acto de expulsar a los rebeldes reafirmó la soberanía suprema de Dios y el principio de que su reino se basa en la lealtad, la humildad y la obediencia. La batalla celestial preparó así el escenario para la lucha en curso entre el bien y el mal, una guerra espiritual que se extiende a la historia humana y resuena en las vidas de los creyentes. La caída de Lucifer y su posterior descenso a la tierra introdujeron la presencia de oscuridad en la creación, poniendo en marcha una narrativa de redención que se desarrollaría a lo largo de la historia. Al final, las fuerzas de Lucifer, aunque formidables en su orgullo y ambición, fueron dominadas por Miguel y sus ángeles,
cuya fuerza no residía en el poder individual sino en su alineación con la voluntad de Dios. La victoria de Miguel no fue simplemente un triunfo del poder sino un testimonio de la verdad de que la autoridad divina, arraigada en la humildad y la lealtad, no puede ser derrocada. La guerra en el cielo demostró que el reino de Dios, fundado en la justicia, es inexpugnable contra cualquier fuerza de orgullo o rebelión. La ambición de Lucifer, que alguna vez fue su rasgo definitorio, se convirtió en su perdición, transformándolo de un portador de luz a Satanás, una figura de eterna oposición. La guerra en el cielo sigue siendo uno de los ejemplos más poderosos de las consecuencias del orgullo y la rebelión. Sirve como recordatorio de que la justicia de Dios es absoluta y que cualquier intento de alterar su orden conduce a la ruina inevitable. La historia de Lucifer contra Miguel es una historia de proporciones cósmicas que ilustra que los principios de humildad, obediencia y fe son las piedras angulares de la fuerza divina. Al expulsar a Lucifer y sus seguidores, Dios no solo purificó el cielo sino que también sentó el precedente de que no se puede oponerse a su voluntad sin consecuencias. Es posible que la batalla haya terminado con la caída de Lucifer, pero sus implicaciones perduran, recordando a toda la creación que la victoria final pertenece a aquellos que permanecen fieles a Dios. La victoria de Miguel sobre Lucifer en la batalla celestial es uno de los símbolos más profundos de la historia espiritual y representa el triunfo definitivo de la lealtad, la humildad y la obediencia sobre las fuerzas destructivas de la ambición y la rebelión. Esta victoria no fue solo un choque momentáneo de poder sino una declaración decisiva y eterna sobre los valores que sostienen el reino de Dios. El triunfo de Miguel no tuvo sus raíces en un deseo de gloria personal sino en su inquebrantable devoción a la autoridad y el orden divino de Dios. Su victoria sirve como testimonio de la fortaleza que reside en alinearse plenamente con el propósito de Dios, mostrando que el verdadero poder proviene de un corazón centrado en el servicio y la humildad, en lugar de la autopromoción y el orgullo. Esta guerra celestial marcó el comienzo de una lucha continua entre el bien y el mal, un conflicto que continúa desarrollándose en toda la creación, especialmente en la tierra. Con Lucifer, ahora conocido como Satanás, derribado, él y sus seguidores se convirtieron en agentes de las tinieblas, vagando por el reino terrenal con la intención de perturbar la creación de Dios. Este destierro de Satanás a la tierra introdujo la presencia del mal en la experiencia humana, un legado que impactaría la vida espiritual de todas las personas. La influencia de Satanás tentaría y probaría a la humanidad, haciéndose eco de su rebelión original en el cielo mientras buscaba alejar a otros de la lealtad a Dios. Por lo tanto, la victoria de Miguel sobre Lucifer no fue solo una defensa de la santidad del cielo sino un acto simbólico que preparó el escenario para la propia lucha de la humanidad entre la justicia y el pecado. El triunfo de Miguel sobre Lucifer reafirma el principio espiritual de que la sumisión a la autoridad de Dios es la fuente suprema de fortaleza y protección. Al resistir la rebelión de Lucifer, las acciones de Miguel subrayaron la verdad de que la lealtad a Dios es una fuente de poder inquebrantable. Esta victoria en el cielo demuestra que la autoridad de Dios no puede ser desafiada sin consecuencias y que cualquier intento de alterar su orden divino conduce en última instancia a la ruina. La caída en desgracia de Lucifer fue el resultado directo de su desafío, y su castigo sirve como recordatorio de que el orgullo y la rebelión conducen a la separación espiritual y la pérdida eterna. En contraste, la lealtad de Michael solidificó su lugar como guardián y guerrero del cielo, mostrando que la lealtad a Dios se recompensa con honor y responsabilidad duraderos. La batalla de los ángeles sirve como una poderosa parábola espiritual, que ilustra verdades eternas sobre la naturaleza del bien y del mal. Es una narrativa eterna que revela la tensión entre la justicia y el pecado, la humildad y el orgullo, y la autoridad final de Dios sobre toda la creación. La victoria de Miguel sobre Lucifer es un vívido recordatorio de que los valores del cielo, lealtad, humildad y obediencia, son los pilares del verdadero poder y seguridad. Estas cualidades no solo son veneradas en los reinos celestiales sino que también son el fundamento sobre el cual se construye el reino de Dios. A través de esta historia, vemos que aquellos que se humillan y permanecen leales a Dios son sostenidos por su fuerza,
mientras que aquellos que buscan la autoexaltación a través de la rebelión enfrentan una derrota inevitable. El significado simbólico de la victoria de Miguel se extiende más allá del reino celestial y ofrece una visión de la experiencia humana. La historia de Miguel y Lucifer habla del viaje espiritual de cada creyente, llamándolos a elegir la humildad sobre el orgullo, la obediencia sobre la ambición y la devoción sobre la gloria propia. Así como la fuerza de Miguel estaba arraigada en su sumisión a Dios, a los creyentes se les recuerda que su propia fuerza radica en su relación con Dios, en elegir su voluntad por encima de sus propios deseos. La victoria de Miguel sobre Lucifer se convierte así en un llamado a vivir una vida de rectitud, a permanecer firme contra las tentaciones del orgullo y la rebelión y a recordar que la verdadera victoria proviene de una vida alineada con el propósito de Dios. En última instancia, la batalla de los ángeles subraya la autoridad suprema de Dios y la inevitabilidad de su justicia. Sirve como un recordatorio eterno de que el bien siempre prevalecerá sobre el mal y que los principios del cielo, humildad, obediencia y lealtad, son la base inquebrantable del orden divino. La victoria de Miguel sobre Lucifer es una celebración de estos valores, una confirmación de que el reino de Dios es inexpugnable y una promesa de que aquellos que están con Dios compartirán su triunfo eterno. La rebelión de Lucifer resalta el papel del libre albedrío entre los ángeles. A pesar de haber sido creados como seres de luz, sabiduría y pureza, a los ángeles se les dio la libertad de elegir lealtad a Dios o perseguir sus propios deseos. La decisión de Lucifer de rebelarse no se le impuso, fue un acto de voluntad, que reflejaba su deseo de exaltación propia sobre la obediencia. Esta elección subraya que incluso los seres más exaltados del cielo tenían la libertad de amar y servir a Dios genuinamente, no por obligación. Esta libertad eleva la lealtad de Miguel y sus seguidores angelicales, quienes eligieron la obediencia no porque estuvieran obligados a ella sino porque reconocían y reverenciaban la verdad y la santidad de Dios. La expulsión de Lucifer y sus seguidores del cielo introdujo el concepto actual de guerra espiritual, impactando profundamente a la humanidad. Una vez abatido, Lucifer, ahora Satanás, puso su mirada en la humanidad, buscando perturbar el plan de Dios para la creación y alejar a la gente de Dios. Esto inició una lucha duradera que involucraría la tentación continua de la humanidad, donde los individuos enfrentarían desafíos a su fe, lealtad y pureza espiritual. La Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, refleja esta lucha, instando a los creyentes a vestirse de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, para enfrentarse a las intrigas de Satanás. Lo que indica que esta guerra entre el bien y el mal se extiende a los seres humanos. Vidas y elecciones. Michael no solo fue un defensor en el pasado, sino que continúa desempeñando un papel destacado en la protección del pueblo de Dios. En el libro de Daniel, Daniel 12:1, se describe a Miguel como el gran príncipe que protege a tu pueblo, lo que sugiere su responsabilidad duradera de guardar y velar por los elegidos de Dios. Esto enfatiza aún más su dedicación al servicio, su lealtad y su voluntad de interponerse entre la humanidad y los poderes de las tinieblas. La protección de Miguel simboliza el compromiso duradero de Dios de salvaguardar su creación e indica que, incluso en los reinos espirituales invisibles, los ángeles trabajan en nombre de aquellos que se esfuerzan por vivir en alineación con Dios. El significado del nombre de Miguel, quien es como Dios, es una pregunta retórica que implica que nadie puede ser igual a Dios. Este nombre en sí mismo encarna una reprimenda a la orgullosa ambición de Lucifer, ya que el deseo de Lucifer era ser como el Altísimo. El nombre de Michael sirve como un recordatorio constante de la humildad que se requiere para servir fielmente a Dios. En cada batalla que libra, la identidad misma de Michael refleja el principio de supremacía y humildad divinas, ya que su lealtad surge del reconocimiento de que nadie puede ni debe aspirar a la posición de Dios. Esto subraya que la verdadera fuerza de los siervos del cielo reside en su reconocimiento de la autoridad singular de Dios. La batalla entre Miguel y Lucifer sirve como una historia fundamental para los creyentes, destacando las virtudes que forman el núcleo de los valores cristianos: humildad, lealtad, obediencia y servicio. La victoria de Michael ejemplifica que la fuerza no se encuentra en la autopromoción sino en la dedicación desinteresada a un propósito superior.
Esta narrativa inspira a los creyentes a cultivar estas cualidades, fomentando una resiliencia espiritual que los ayuda a resistir el orgullo y la tentación. La batalla se utiliza a menudo para recordar a los cristianos el costo de la rebelión y la recompensa de la lealtad, animándolos a buscar fortaleza en su alineación con el propósito de Dios. La rebelión de Lucifer a menudo se considera el pecado original en la teología cristiana, preparando el escenario para la caída del hombre y las luchas que seguirían. Su desafío se considera la raíz de todos los demás pecados, en particular el orgullo, que puede llevar a las personas a priorizar sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios. Esta narrativa proporciona una idea de la naturaleza del pecado mismo, cómo comienza en el corazón y, si no se controla, puede convertirse en una oposición total al diseño de Dios. Esta conexión entre la caída de Lucifer y la pecaminosidad humana añade profundidad a la comprensión cristiana de la tentación y la importancia de la humildad y la obediencia. Este conflicto también revela que los ángeles, al igual que los humanos, son seres morales responsables ante Dios. Sus elecciones conllevan consecuencias reales, e incluso su naturaleza elevada no los exime de ser juzgados. La historia de la caída de Lucifer muestra que todos los seres creados están bajo la autoridad de Dios y que incluso los ángeles están sujetos a la ley moral. Este marco eleva la historia no simplemente como un cuento sobrenatural sino como una lección fundamental sobre la rendición de cuentas, mostrando que las leyes morales y éticas gobiernan todos los aspectos de la creación de Dios. Muchos teólogos ven la guerra en el cielo como un presagio del juicio final, un vistazo de lo que finalmente sucederá cuando Dios establezca su reino en su plenitud. Así como Miguel y sus ángeles expulsaron a Lucifer y sus seguidores del cielo, así el reino de Dios será purificado al final de los días, con todo mal expulsado. La descripción que hace el Apocalipsis de la batalla entre Miguel y Lucifer refleja la victoria final sobre el pecado, la muerte y Satanás, brindando a los creyentes la esperanza de que, al final, la justicia de Dios prevalecerá por completo. Algunas interpretaciones ven a Miguel como una figura parecida a Cristo en este contexto, que simboliza la victoria final de Jesús sobre el pecado y la muerte. Si bien Miguel y Jesús son seres distintos, algunos han visto el papel de Miguel como guerrero y defensor divino como un reflejo del papel mesiánico de Jesús, quien confronta y finalmente vence el pecado y Satanás. De esta manera, la victoria de Miguel sirve como preludio de la redención y el triunfo definitivos que Jesús lograría a través de su vida, muerte y resurrección, reforzando la promesa de la salvación final para los creyentes. Un tema subyacente de la batalla es el papel de la adoración y la reverencia en el mantenimiento del orden divino. La rebelión de Lucifer surgió de la adoración a sí mismo, mientras que la fuerza de Miguel estaba arraigada en su dedicación a adorar y servir únicamente a Dios. Este contraste resalta que la verdadera armonía en el reino de Dios se preserva a través de la adoración, ya que todos los seres reconocen y honran la soberanía de Dios. El énfasis en la adoración sirve como lección de que la devoción a Dios no es solo un deber sino un medio para alinearse con el orden divino, trayendo estabilidad, propósito y paz tanto en el cielo como en la tierra. La batalla entre Lucifer y Michael es una historia que va más allá del ámbito espiritual y ofrece lecciones eternas sobre los peligros del orgullo, la fuerza de la lealtad y las consecuencias finales de la rebelión. La caída en desgracia de Lucifer nos recuerda que ninguna posición, por exaltada que sea, puede permanecer intacta cuando está impulsada por una ambición egocéntrica. Su elección de colocarse por encima de Dios lo llevó a su expulsión del cielo, transformándolo en un adversario del propósito de Dios. Por otro lado, la lealtad y la inquebrantable devoción de Michael al orden del cielo revelan la fuerza y la resiliencia que provienen de la humildad y el servicio a Dios. Su victoria sobre Lucifer ejemplifica que el verdadero poder no proviene de exaltarse a uno mismo sino de estar alineado con la voluntad de Dios. Este choque épico entre dos ángeles poderosos sirve como recordatorio de que cada ser, desde el arcángel más elevado hasta el ser humano más humilde, se enfrenta a decisiones que tienen un significado eterno. Es una advertencia sobre la naturaleza destructiva del orgullo y un llamado a abrazar la humildad, la lealtad y la rectitud.
Al elegir servir fielmente a Dios, Michael aseguró su lugar en el cielo y demostró la fuerza suprema que proviene de la unidad con lo divino. Mientras tanto, la rebelión de Lucifer muestra el peligro de la autoglorificación y las dolorosas consecuencias de anteponer los propios deseos al propósito del Creador. La historia de la batalla entre Lucifer y Michael continúa resonando, ofreciendo a los creyentes la esperanza de que el bien siempre prevalecerá sobre el mal. Nos recuerda la guerra espiritual que existe más allá de lo que vemos, animándonos a cada uno de nosotros a alinear nuestras vidas con el propósito de Dios, resistir el orgullo y buscar vidas de integridad y devoción. Al final, la victoria de Miguel sobre Lucifer afirma que el reino de Dios no puede ser derrocado y que aquellos que permanezcan fieles a él finalmente compartirán su triunfo.